54 al 70, que hoy en día agrega el dramatismo agónico de la mediación estructural, el performance neurótico de la conectividad instantánea. Los medios encarnan una visión mercantil sobre la información y en tal sentido aparecen colmados de algo que hace tránsito hacia un destino de desecho y olvido. Pese a ello, por ejemplo, la información de prensa representa un significativo registro memorístico sobre la sociedad que difícilmente se puede desconocer. Dentro del proceso de producción de información, los profesionales del periodismo fungen como células de un proceso de información social de largo aliento, que es a su vez el de formación de un problemático y gris sedimento acerca de la vida cotidiana, los sucesos históricos y la pugna política, que no es inocuo, pero tampoco despreciable para el historiador. Al respecto, Schwarzstein plantea una tensión entre dos pensadores de la historia, Pierre Nora y Raphael Samuel, que pueden ilustrar el problema de la labor del productor de información como agente intermedio entre la vocación de control total que la estructura de propiedad impide al medio y su propia condición de intérprete implicado respecto de la vida cotidiana de su sociedad local. Mientras para Nora historia y memoria están en franca oposición, para Samuel se trata de una continuidad. Nora coincide que memoria e historia, lejos de ser sinónimos, se oponen totalmente. La historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que no está más, es una representación del pasado. La memoria es un fenómeno siempre actual, un vínculo vivido con el presente eterno. Según Samuel, la historia académica tiene un lugar particular en un proceso mucho más amplio, la producción social de la memoria. En esta producción colectiva, todo el mundo participa, aunque de modo desigual. Todo el mundo en este sentido es historiador. Schwarzstein cree necesario establecer la distinción entre historia y memoria, aunque le parece igualmente necesario explorar su mutua interacción. Para nosotros, los medios de comunicación de masas y especialmente la prensa local retienen elementos atribuibles tanto a la historia canónica como a la memoria popular, sin ser expresamente depositarios ni de lo uno ni de lo otro. Que hay una construcción muy clave que ha desarrollado el grupo en torno a la validez del documento como posibilidad de comprensión de ese desarrollo. En ello suele hablar tanto el gran especialista como suele figurar las más diversas voces surgidas o extraídas del anonimato por cuenta de cierta vocación por lo popular, lo telenovelesco o reivindicativo de la información local. Dentro del prolongado proceso de secularización que contextualiza el desarrollo de los medios de comunicación de masas en Colombia, entre ellos a la prensa, ni el órgano informativo más heterónomo, es decir, más ideológicamente comprometido, puede sustraerse del mare magnum de la información noticiosa comercial y política y a los efectos de indiferenciación ideológica y relativismo moral que su producción y agenciamiento pueden acarrear. Así como tampoco el medio masivo que se declare más autónomo puede sujetarse exclusivamente a sus propios criterios económicos o políticos que le concedieran su libertad de movimiento, pues estos de todos modos se sustentan en deparar resultados y beneficios más o menos inmediatos mediante la participación en el mercado y en la vida política. Justamente se hace necesario revisar de forma sistemática la prensa local en Cali a partir de los años 50 para dar fe de esa lógica paradójica, es decir, una lectura del archivo que se está planteando para mirar cómo se exagera o no, cómo se reconoce o no, cómo liga esto memoria, experiencia, además como una posibilidad de análisis de la información que se ha recogido hasta ahora. El aparente caos informativo es ordenado por la lógica del mercado y por el interés político, pero ninguna de las dos voluntades parece disponer de absoluta autoconciencia y total control sobre el campo informativo donde son agentes, así como tampoco sería sostenible la idea de un dominio y control sobre el uso social que las disímiles audiencias dan a la información en la vida cotidiana. El verdadero problema para el historiador que usa medios de comunicación como fuente reside en el fondo en poder ejercer la crítica sobre esas fuentes y sobre su propia práctica historiográfica. Los medios no son fuentes históricas per se, pero la crítica histórica puede valerse de ellos. Los contenidos de los medios portan atributos como memorias individuales y colectivas, incluidas las hegemónicas, más por todo ello y pese a ello su configuración como documento histórico es útil cuando una sociedad requiere comprender el denso proceso de conformación de su memoria. Y ello depende del trabajo del historiador, profesional o no, quien requiere a su vez de los conceptos, métodos e instrumentos apropiados a la singularidad de su tarea. Este es como el bloque de la discusión sobre el archivo, que hoy en el repositorio de historia que se está construyendo viene todo el trabajo de mirar esa información de prensa que podría permitir leer no solamente el contenido del dato, sino el tipo de producción social que implica el medio de comunicación como lector de la dinámica de lo que se está produciendo socialmente.
Lo otro, ¿cómo estudiar las primeras audiencias? Ese es el otro problema que en este momento es parte de la agenda del grupo. Experiencias regionales en Argentina, Finlandia, Bélgica y Colombia. O sea, aquí está fundamentándose la fase actual que forma parte del trabajo que de una u otra manera el grupo viene desarrollando en torno a las audiencias. Nos hemos nutrido también de la comparación del presente trabajo con investigaciones que persiguen objetivos similares, aunque han sido realizadas en contextos geográficos distintos. Si bien es cierto que este ejercicio comparativo reviste cierta arbitrariedad por el número, procedencia y selección de los estudios, puede revelar algunos de los desafíos que entraña asumir una perspectiva histórica para construir una biografía de la televisión en espacios domésticos en los que se destaque la relación que las audiencias establecieron con este medio en plena etapa de su instalación e incorporación en el hogar. Inés Pérez examina el periodo comprendido entre el 60 y 70 en Mar del Plata, Argentina. Corti y Mahonen analizan lo ocurrido entre mediados de la década del 50 hasta inicios del 21 en Finlandia. Doest sitúa su estudio entre el 53 y 81 en la región de Flandes, Bélgica, y el trabajo mismo de Rodríguez y Sevilla en el periodo 54-70 en Cali, Colombia. Estos estudios no enfatizan en la historia de la televisión en tanto institución o industria, ni en los adelantos técnicos o en los contenidos, sino en el punto de vista de las audiencias. Tres desafíos que plantea esta apuesta serían: primero, si en el periodo inicial se puede considerar la existencia de audiencias televisivas, un poco lo que José Vicente estudia en términos de comenzar a preguntarse por el tamaño de la audiencia y cómo se va conformando. En esas condiciones de escasez de programas de televisión y de señal televisiva, ¿a qué se le podría denominar audiencias? ¿Cómo se encontraban conformadas? ¿Qué vínculos podrían establecer con ese medio? Segundo, sobre la naturaleza de la indagación en relación con cuáles aspectos interrogar a las audiencias, cómo hacer hablar a sus evocaciones, recuerdos o memorias sobre la llegada de la televisión en sus hogares. Y el tercero, cómo examinar la relación de la llegada de una tecnología de la comunicación e información con lo doméstico y con el contexto, cómo situar ese fenómeno históricamente. Frente a estos desafíos, los trabajos realizados realizan una serie de apuestas que resultan convergentes y las cuales podrían agruparse como la cuestión teórica de la domesticación, la actitud reflexiva sobre lo metodológico y la contextualización de la televisión dentro del proceso de modernización y secularización. Los cuatro trabajos analizados bordean la noción de domesticación de Silverstone. En los trabajos referidos hay un interés por profundizar tanto en las transformaciones que suscitó la aparición e instalación de la televisión en diversos grupos sociales, como en reconocer también los desfases entre la familiaridad de los medios de comunicación ya existentes y las rutinas hogareñas respecto de la lenta, intermitente y selectiva aparición de la novedosa televisión. La naturalización de la presencia del televisor en la vida social contemporánea puede obstruir la comprensión de dicha etapa de llegada del nuevo medio. En consecuencia, se observa un consenso respecto a la pertinencia de elaborar relatos de vida con informantes considerados representativos para suscitar el juego entre la memoria individual, familiar, vecinal y colectiva, con los correspondientes matices generacionales, sociales y de género. Los cuatro ejemplos muestran, a pesar de las evidentes diferencias culturales y del contexto histórico, cómo la televisión adquiere buena parte de su importancia cultural puertas adentro en espacios domésticos a la vez secularizados y anacrónicos, donde se constituyen una porción tanto del recuerdo más sentido como de la historia que se escribe. Metodológicamente, los investigadores plantean una actitud reflexiva respecto del carácter histórico de las indagaciones y en consecuencia de la selección cuidadosa y el trato riguroso y ordenado de las fuentes, toda vez que en su totalidad se trata de informantes referidos como televidentes, cuyas competencias discursivas deben corresponder a la invitación para reconstruir en el presente una parte de los recuerdos personales y familiares, entreverados con la desmemoria y con la presencia incipiente de una nueva tecnología costosa e intermitente. Las categorías de edad, género y clase social son denominadores comunes tanto en la preparación de las muestras e instrumentos como en el acto de recopilación de la información y en la interpretación de los resultados. De otro lado, es posible trazar un continuum metodológico que deriva desde la entrevista grupal familiar hasta la conversación con un solo individuo, con alternativas como la inclusión de vecinos, ejercicios que parecen haber sido acompañados siempre por una guía para entrevista semiestructurada como técnica usual, a excepción del caso de Finlandia, donde las fuentes primarias fueron remembranzas escritas por adultos, recogidas por la Junta Nacional de Antigüedades y el Archivo Fílmico de Finlandia, además de documentos escritos producidos por estudiantes de la Universidad de Helsinki sobre la televisión.
De otro lado, en los trabajos referidos resulta importante la edad que tienen los informantes durante el periodo de indagación para la atribución de significados a los recuerdos que el propio relato quizás actualiza. La situación de entrevista en el hogar suele suscitar la participación de otros miembros del grupo familiar e incluso discusión en torno a la preeminencia y exactitud de los recuerdos. El procedimiento de entrevista puede incluir con variantes la utilización de referentes complementarios como las parrillas o programaciones de la época que son enseñados a los entrevistados. Alguna discusión académica sobre la cuestión de la legitimidad de la historia oral no parece atenuar el propósito de los autores de desarrollar historias de medios y procesos de comunicación regionales desde la perspectiva de las audiencias. Uno de los elementos comunes a los 4 estudios que resulta más complejo sea considerar a la televisión como uno de los núcleos del proceso de secularización de los universos simbólicos y por ende como un factor de modernización de los estilos de vida. Los casos de Cali y Mar del Plata vinculan el paulatino pero irrefrenable auge de la televisión en la vida social y en el espacio doméstico con la vinculación de las mujeres al aparato productivo, al incremento de su capacidad de decisión sobre la adquisición de bienes y a la progresiva delegación, nunca completa pues el hogar seguía siendo centro de la responsabilidad de la mujer, de importantes funciones de socialización y educación de los niños a instituciones especializadas en número creciente laicas. Como parte del proceso de desarrollo económico y cultural, las sociedades de masas llegaron a generar y compartir un modo de sensibilidad proclive a la innovación, el impacto y la simultaneidad, y la televisión puede lograr una síntesis de tales parámetros de modernidad que incluyen el comportamiento individual y colectivo, que modelan el carácter del espacio doméstico una vez dotado del nuevo invitado cosmopolita y alienante. Ya termino. Los estudios hechos en Colombia, Argentina y Bélgica comparten una visión dirigida a la historia regional y local de las primeras fases de la televisión como forma de establecer medios de comparación con las historias centralizadas en la gran capital o en los centros metropolitanos de emisión de contenidos audiovisuales. Estos contaron con la participación de 31, 21 y 40 informantes respectivamente. Por el contrario, el trabajo de los investigadores finlandeses se refiere a Helsinki, la capital del país, y parte de la zona norte, aunque se asimila a la realidad finlandesa y toma una muestra de 333 documentos considerablemente mayor que las de los otros estudios. Finalmente se observan divergencias entre los 4 estudios debidas a las condiciones estructurales de estos países y ciudades. Finlandia fue uno de los primeros países europeos en desarrollar la televisión comercial, fue el primero en recibir la televisión por cable y satelital en el 70, ha sido pionero de la televisión digital y se caracteriza por el alto estándar de vida de su población, mientras que en Colombia y Argentina la instalación de la televisión tomó varios años, habiéndose concentrado primero en sus respectivas capitales y el grado de acceso a la población a las tecnologías de comunicación fue muy diferenciado. Cada uno de estos contextos le imprime a los procesos de domesticación de la pantalla matices singulares. Estas convergencias y divergencias generan a su vez otros desafíos e interrogantes que deberían ser considerados de cara a la construcción de perspectivas teóricas y metodológicas. Una tarea por demás interesante, dado que la generación de adolescentes y adultos jóvenes que atestiguó la casi simultánea llegada de la televisión en muy diversos países occidentales, continúa viva y parece muy dispuesta a contribuir en la elaboración de las historiografías de una tecnología que llevó el papel mediador de las tecnologías de comunicación a nuevas situaciones y eventos en el espacio doméstico y privado, pero también en el escenario barrial y el ámbito público, tanto de ciudades como de regiones enteras y naciones. Ese es el